Buenas tardes, mi nombre es Adriana Ruiz Vargas Hernández, del Instituto Sigma de la Licenciatura en Pedagogía. El periodo que les voy a presentar es de 1934 a 1940 de Lázaro Cárdenas del Río. A lo largo de esta presentación se encontrarán las respuestas de las siguientes preguntas. ¿Quién fue Lázaro Cárdenas del Río? ¿En qué nos benefició su periodo presidencial? ¿Qué cambios tuvo México con la llegada de Cárdenas? ¿Qué logró con sus leyes? ¿Cuál fue la famosa caballa de la hormiga? Y más información sobre el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, incluyendo algunos datos importantes sobre su vida antes de tomar la presidencia, como el por qué consiguió estar en la presidencia y con ayuda de quién lo logró. Se encontrará el impacto que se ocasionó tanto en lo político como en lo educativo y los conflictos que se le presentaron al establecer sus leyes y los beneficios que trajo con ellas. Empecemos. Bueno, pues Lázaro Cárdenas nace en Jiquilpan, Michoacán, en 1895 y muere en Ciudad de México en 1970. Lázaro Cárdenas fue un militar político mexicano que fue presidente de México entre 1934 a 1940. Fomentó la educación a todos los niveles, estimuló la formación de organizaciones sociales, renovó la administración pública e impulsó, como nadie lo había hecho antes, la reforma agraria. Procedente de una familia indígena muy modesta, recibió apenas una educación elemental. Algunos de los libros que Lázaro Cárdenas tuvo fue La Ruta, Imperio Político, Epistolario de Lázaro Cárdenas, Apuntes, una selección, Apuntes 1967 a 1970. Tres imágenes del general, Mensaje de la Nación, Decreto expropiatorio, marzo 18, 1938. Lázaro Cárdenas, Conciencia viva de México, iconografía. Palabras y documentos públicos de Lázaro Cárdenas de 1928 a 1970. Informes del gobierno y mensajes presidenciales de Año Nuevo 1928 a 1940. Pues bien, en 1914 se unió a la Revolución Mexicana, dando comienzo a una carrera militar en la que ascendía con rapidez. 3 años más tarde era ya general de la brigada. Defendió causas constitucionalistas de Venustiano Carranza. Fue designado jefe operativo en Veracruz y Michoacán y resultó herido en la batalla de Huejotlicán, 1923. En 1928 fue elegido gobernador de Michoacán, cargo que aprovechó para realizar una importante labor reformadora que acreditó su válida política en todo el país. Creó numerosas escuelas, impulsó el reparto de tierras y promovió las asociaciones sindicales y la democracia de la universidad. Fue ministro de Interior en 1930 a 1932 con Pascual Ortiz Rubio y ministro de la Guerra en 1932 a 1934. En 1934 ganó las elecciones presidenciales, siempre bajo la protección de Calles, que seguía ejerciendo gran influencia en la vida política mexicana. Pero también llegó a expulsar del país a su antiguo protector, que hubo de exiliarse en Estados Unidos en 1936. Creó el Partido Revolucionario Mexicano, actualmente el PRI, en el cual se integraron un amplio espectro de reformistas y progresistas, comunistas y socialistas, liberales radicales, la Confederación del Trabajo Mexicano y la Confederación Nacional de Campesinos. Cárdenas viajó por todo el país para asegurarse el apoyo de la gente. Cuando ocupó la silla presidencial, colocó personas de su confianza en los altos cargos del gobierno y no a los amigos o partidarios de Calles. Como ya les mencionaba, Calles empezó a perder fuerza y Lázaro Cárdenas empezó a establecer las medidas de su gobierno. De esta manera, el presidente Cárdenas logró independizar su economía y políticas durante su gobierno. Ahora hablaremos de su contexto. Se le conoce por
por ser uno de los pocos políticos mexicanos que no se enriquecieron durante su ejercicio del poder. Nos referimos a que en los periodos presidenciales antes de Lázaro Cárdenas, todos los presidentes pasaban a vivir en el castillo de Chapultepec. Sin embargo, él decidió no ocupar el castillo de Chapultepec como residencia de los antiguos gobernadores de nuestro país y se mudó con su esposa Amalia y su hijo Cuauhtémoc al rancho de la Hormiga, el cual le cambió el nombre por Los Pinos. Bueno, pues Lázaro Cárdenas también creía en un Estado fuerte, capaz de profundizar las reivindicaciones populares que habían motivado la lucha armada durante la época revolucionaria. También él estableció el establecimiento de las escuelas rurales, permitió ofrecer a los niños y jóvenes el conocimiento necesario para formar centros agropecuarios productivos para ellos. También Lázaro Cárdenas, con el cambio de leyes, el gobierno de México obligó a varias empresas extranjeras a venderles sus propiedades y tierras de cultivo a un precio justo. Al lograr esto, Lázaro Cárdenas, él empezó a repartir las tierras cultivables en el norte del país, como había prometido en su momento Emiliano Zapata. Alcanzó la cifra de 18 millones de hectáreas durante el cardenismo, ya que, como dice el artículo 27, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Gracias a Cárdenas se hizo la creación de los ejidos como una forma de propiedad comunal a favor de la población indígena y que rescataba una antigua tradición de la época prehispánica. También llevó a cabo una reforma agraria en donde repartió tierra y agua a los campesinos. Esto con el fin de que ellos pudieran seguir cultivando. Un punto significativo de la administración fue que Cárdenas apoyó y brindó a la reforma educativa la llamada Escuela Socialista. En 1938, Cárdenas quita a los extranjeros el permiso para extraer petróleo y se creó Petróleos Mexicanos, Pemex. ¿A qué me refiero con esto? A que Cárdenas tomó una decisión muy importante. El petróleo que estaba en manos de las compañías extranjeras también debía ser de los mexicanos. Este cambio empezó cuando estalló una huelga de trabajadores de las empresas petroleras, en donde el gobierno ordenó que los salarios de los trabajadores mexicanos aumentaran, pero las empresas petroleras no lo obedecieron. Entonces el presidente Cárdenas ordenó la expropiación de la industria del petróleo para que el gobierno mexicano la controlara. También el cardenismo repartió libros a alumnos de escuelas rurales y urbanas con enfoques radicalmente distintos de la educación colonizada anterior, en la que se imponían modelos raciales de blancura y catolicismo. Estos libros ya no solamente hablaban, ya literalmente ya no hablaban de la iglesia, enfoques sobre la iglesia, y tampoco se referían a una discriminación racial. Por otro lado, también el gobierno implementó un modelo educativo abiertamente dirigido a una educación laica. Este modelo educativo se denominó socialista y reflejó una idea del país más moderna, justa y equitativa. Su foco estuvo en lo agrario como motor de riqueza, así como en la industrialización de las ciudades. Instituciones que surgen. Para consolidar su poder, creó una serie de organismos sindicales de carácter oficioso, como la Confederación Nacional Campesina. Sus siglas son CNC, y la Confederación de Trabajadores de México, siglas CTM,
También fue el petróleo mexicano Pemex. Este proyecto de Pemex se formó a partir de la expropiación de 17 empresas inglesas y estadounidenses el 18 de marzo de 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, que es del que les estoy hablando, después de un conflicto laboral con esas compañías, lo que generó un sentimiento nacional en la mayoría. Y también se crea o surge el Instituto Politécnico Nacional. Este se funda como organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública en 1937. En los secretarios de Educación se encuentran tres: Ignacio García Telles, de 1934 a 1935, Gonzalo Vázquez Vela, de 1935 a 1939, y el último, Ignacio Beteta, 1939 a 1940. Una de las iniciativas fuera de la SEP fue que modificó la ley agraria y se ampliaron las carreteras. También hubo un aumento en el gasto público. Y los conflictos que se le presentaron fue que durante los grandes cambios que realizó Cárdenas no le agradaron a todos y algunos crearon otras organizaciones políticas como el Partido Acción Nacional, mejor conocido como PAN, que se fundó en 1939, justo un año antes de que Cárdenas dejara el periodo presidencial. Conclusión. Pues podemos ver que gracias al cardenismo se fomentó la educación a todos los niveles académicos, que se creó la petrolera mexicana, mejor conocida como Pemex, se dieron libros de texto tanto para las escuelas urbanas como rurales, en donde ya no se hablaba del racismo blanco ni mucho menos del catolicismo. También, con la llegada de Cárdenas a la presidencia, los campesinos pudieron tener agua y tierra, ya que él se las repartió, obligó a los extranjeros a vender sus tierras a un precio justo e implementó la educación necesaria para las escuelas rurales en niños y jóvenes para que pudieran construir centros agropecuarios productivos. Gracias a que Lázaro Cárdenas no decidió vivir en el castillo de Chapultepec, lo dejaron de utilizar como vivienda para los presidentes de las generaciones siguientes, ya que él decidió en su periodo presidencial vivir en la cabaña de la hormiga, mejor conocida como Los Pinos, y desde entonces los presidentes comenzaron a vivir en ella. Al finalizar esta presentación, podrán encontrar las citas de las fuentes en donde encontré la información. Espero que esta información haya sido de su agrado y les sirva. Buenas tardes y muchas gracias por su atención.